Esta historia no me pertenece, los créditos a Shaggy Rover, de fanfiction.net. Capítulo 6. Agua. Capítulo 4. El maestro del fuego control. Tanya tenía un serio problema en sus manos. En cierto modo, las cosas entre ella y Sao no habían cambiado en absoluto. Su rutina diaria seguía siendo la misma. Él le encomendaba una misión que liberaría tropas cercanas para reasignarlas, y ella la ejecutaba impecablemente y sin piedad. Todas las semanas enviaban misivas a su patria, detallando su ininterrumpida cadena de victorias y, como recompensa, las reclamaciones de Sao sobre las tropas que habían liberado eran aprobadas. Sin embargo, en otros aspectos las cosas eran completamente diferentes. Sao ya no pretendía ser otra cosa que el ambicioso y exigente capataz que realmente era, y a su vez, Tanya mostraba toda la emoción de un robot cuando estaba en su presencia. La cultura de su oficina se había consumido en las llamas de la plataforma de ejecución, dejando solo una relación fría y clínica. Tanya no creía que Sao hubiera estado mintiendo cuando la amenazó de muerte. A pesar de que ella era quizás una de las maestras fuego más hábiles del mundo, el orgullo de Sao no le permitiría retractarse de una amenaza que había hecho. Lo llevaría a cabo aunque solo fuera para demostrar que no tenía miedo. Esto, por supuesto, era un problema, ya que Tanya no tenía intención de morir a manos de él ni de nadie más. Sin embargo, no se podía negar que la espada de Damocles colgaba peligrosamente sobre su cabeza. Había muy pocas opciones que pudiera tomar que no la pusieran en peligro mortal. Si solicitaba una transferencia, Sao sin duda se la negaría y luego la enviaría a una misión suicida. Si abandonaba el ejército por completo, la Nación del Fuego la perseguiría como traidora, incapaz de refugiarse en las otras naciones gracias a haber masacrado a tantas de sus tropas. Si se quedaba, la ejecutarían cuando apareciera el avatar si no lograba atrapar al escurridizo bastardo, lo cual no era una apuesta que se sintiera cómoda tomando dado su historial actual. Si tan solo hubiera dudado más en confiar en Sao desde el principio. Si hubiera podido establecer su propio método de comunicación con la patria fuera de los canales militares, podría haber contactado a Azula y haber recurrido a sus conexiones para llevar a Sao ante un tribunal militar. Tenía pruebas suficientes contra él para enviar a Sao a prisión de por vida. Y no era ningún secreto que el Señor del Fuego Osai, quien sin duda presidiría un juicio así, la favorecía. Lamentablemente, Sao tenía todas las comunicaciones dentro de su flota monitoreadas de cerca y, sin duda, leería personalmente cualquier carta que intentara enviar a través de los canales oficiales. Cuando esté a cargo, me aseguraré de que se implementen los procedimientos adecuados para evitar que otros bárbaros abusen de su posición de esta manera, pensó mientras marchaba por los pasillos del buque insignia de Sao, en dirección al timón mientras agarraba una carpeta de papeles cerca de su pecho. Golpeó con fuerza la puerta cuando llegó y se abrió paso cuando la voz de Sao la llamó para que entrara. El timón era en ese momento un diluvio de mapas, cartas astrales y otras pilas de pergaminos de aspecto importante, todos ellos organizados alrededor de un gran mapa desplegado sobre la mesa central que mostraba el diseño más actualizado de la ciudad capital de la tribu Agua del Norte. Se habían dibujado varias flechas en rojo, todas representando posibles caminos que las tropas podían tomar para llegar a áreas vitales, y se había dibujado un gran círculo negro alrededor de un área que parecía ser una especie de santuario sagrado en medio de un lago. No era un gran secreto entre los oficiales que Sao estaba planeando un asedio al Polo Norte, pero el almirante había mantenido su estrategia exasperantemente cerca de su pecho. Tanya entró justo a tiempo para ver a Sao terminar de cerrar algo dentro de una pesada caja fuerte y guardar la llave que colgaba de un trozo de cuerda alrededor de su cuello debajo de su camisa. Almirante, anunció con frialdad, con el rostro como una máscara sin emociones mientras hacía un saludo perfectamente formal. Hemos recibido otra pista sobre el avatar. Un pueblo cercano acaba de informar que un joven con habilidades de control del aire interrumpió su festival del Día del Fuego hace apenas unas horas. La sonrisa de Sao era como la de un tiburón, llena de dientes y agresividad, y tan fría como las profundidades del océano. Excelente. La fortuna nos sonríe una vez más. Fortuna. Cierto. Nada que ver con las horas de complicado análisis que Tanya había hecho desde que recibieron informes de que el avatar había sido avistado en la aldea Macapu y la abadía de Mose. Suponiendo que el avatar se dirigía al Polo Norte en busca de un maestro del agua control, Tanya había predicho la ruta que tomaría y había ajustado su propio curso para interceptarlo. Había tanta buena suerte involucrada aquí como cartas con ases escondidos en la manga. No es que a Sao le importara que ella lo mencionara. Reúne a mi guardia personal, declaró Sao.
Esta vez no puede haber errores. Me encargaré de capturar al avatar yo mismo. Entonces, ¿el avatar estaba aquí y lo dejaste escapar? Sao no estaba feliz. Ni lo más mínimo. ¿Por qué parecía que la incompetencia proliferaba en la Nación del Fuego en estos días? Pensar que un pueblo entero de soldados había fracasado en capturar a un niño que solo sabía soplar aire. ¿Desde cuando los niños eran un desafío demasiado grande para los mejores de la Nación del Fuego? Sí, señor, pero, aparte de eso, el festival transcurrió sin problemas, informó el ansioso líder de la guardia de la ciudad, justo cuando un enorme trozo de madera en llamas se estrelló contra el suelo detrás de él. No hubo peleas. Los robos disminuyeron considerablemente. No me importan los índices de criminalidad locales. Espetó Sao. ¿Hacia dónde se han ido? Se dirigieron hacia el bosque, río arriba, supongo. ¿No justo al norte? Interesante. Los testigos habían informado que un hombre encapuchado que lanzaba bombas había ayudado al avatar a escapar, pero los informes de Tanya no habían mencionado ninguna figura de ese tipo presente en sus últimas 2 apariciones. Esto olía a una oportunidad. Con la protección de los árboles para ocultarlos, podrían emboscar al avatar antes de que tuviera la oportunidad de huir en esa vaca gorda y voladora suya. Se volvió hacia su fiel mano derecha, que permanecía rígida y firme a su lado. Tanya había estado de mal humor desde su pequeña demostración de autoridad en la fortaleza Powai. Hablaba solo cuando le hablaban, e incluso entonces solo en un tono brusco y formal. Era como ver a un niño tratando de aplicarle a alguien el tratamiento del silencio, excepto que su posición como su subordinada la obligaba a romper dicho silencio cuando él lo deseaba. Francamente, a Sao no le importaba. Al principio había tenido que convencer a Tanya con palabras amables, pero estaba demasiado atada a él para que eso importara más. Estaba bajo su poder y no tenía forma de escapar antes de que pudiera lanzar su invasión al Polo Norte. No tenía dudas de que en el momento en que regresaran a la patria, ella iría a quejarse al Señor del Fuego por lo que les había hecho a los sabios, pero para entonces al Señor del Fuego no le importaría. Odiaba a los sabios de todos modos, y con el título de Matalunas en su haber, Sao sería un héroe irreprochable. Cualquier ley que hubiera quebrantado en el camino sería barrida bajo la alfombra como si el fin justificara los medios. Preparad los barcos del río, ordenó, observando con satisfacción cómo Tanya los saludaba rápidamente, pero claramente de mala gana, en señal de reconocimiento. Vamos a buscar al avatar. Durante demasiado tiempo había confiado en sus subordinados para que se encargaran de la tarea por él, pero como decía el viejo refrán, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Esta vez se ocuparía personalmente de capturar al avatar, y nadie, ni siquiera el espíritu azul, arruinaría las cosas. Jeon no quedó impresionado cuando el avatar regresó a su cabaña. ¿Qué estás haciendo aquí? No te dije que te detuvieras. Le reprendió severamente al muchacho. Había llevado a Aang a una montaña cercana con instrucciones claras de concentrarse en su respiración, una habilidad vital que cualquier maestro fuego debía aprender correctamente. También se había pensado en enseñarle paciencia al muchacho, pero claramente esa lección había pasado desapercibida para el joven nómada. He estado respirando durante horas. Protestó Aang. ¿Quieres dejar de respirar? Quiero que dejes de hacerme perder el tiempo. Ya sé ponerme en cuclillas, respirar y sentir el sol. Respondió el avatar con vehemencia. Quiero saber cómo lanzar fuego con las yemas de mis dedos. Oh, la locura de la juventud. Casi todos los niños que hacían fuego control decían esas mismas cosas cuando comenzaban su entrenamiento. Se dirigían directamente al espectáculo, a la destrucción, sin tener en cuenta el peligro del poder que ejercían. Hubo un tiempo en que a los niños que hacían fuego control se les prohibía conjurar fuego hasta que hubieran pasado una prueba para demostrar su comprensión de los peligros de su elemento. Como muchas de las antiguas tradiciones, se había desechado rápidamente cuando comenzó la Gran Guerra. Hoy en día, la mayoría de los niños no recibían nada más que entrenamiento militar, que iba directamente a cómo disparar fuego a sus enemigos desde la primera lección. Un suspiro ronco escapó de sus labios cuando Jeon se dio cuenta de que sería necesario un enfoque diferente para que Aang entendiera esta lección. En realidad, era un buen chico, mucho más empático que la mayoría de su edad, pero la presión que se ejercía sobre él para poner fin a esta terrible guerra estaba sacando a relucir la imprudencia que había en su interior. Quizás podría usar esa empatía natural para enseñarle esta lección. Normalmente no era de los que se sinceraban sobre su pasado, pero estas eran circunstancias extraordinarias.
Una vez tuve un alumno que no tenía ningún interés en aprender disciplina, dijo lentamente, mientras su mente ya estaba empezando a formarse la imagen de Shao. No el asesino empedernido en que se había convertido, sino el joven cadete de rostro fresco que había sido cuando Jeon lo conoció por primera vez. Tan curioso, tan ansioso por aprender, tan ambicioso. Solo le preocupaba el poder del fuego, cómo podía usarlo para destruir a sus oponentes y eliminar los obstáculos en su camino. Pero el fuego es una carga horrible de soportar. Su naturaleza es consumir, y sin control destruye todo lo que lo rodea. Su mayor arrepentimiento en la vida fue no haberle enseñado a Shao la importancia del control, tanto sobre el fuego como sobre sí mismo. Debido a su fracaso, ese dulce muchacho se había convertido en un monstruo gobernado por el orgullo y había matado a docenas de personas en su vana búsqueda de la gloria. Lo peor fue que había elegido un aprendiz propio, el infame Diablo del Mar del Sur, que tenía el doble de sed de sangre que él, si su alboroto por el reino de la tierra era una indicación. Sus enseñanzas estaban destinadas a transmitirse de monstruo en monstruo durante generaciones, dejando un rastro de derramamiento de sangre y cadáveres dondequiera que fueran. La idea de eso le revolvía el estómago. Aprende a controlarte o corres el riesgo de destruirte a ti mismo y a todo lo que amas, susurró, sintiendo que se le cortaba la respiración bajo el peso del arrepentimiento. El avatar pareció comprender la gravedad del asunto, si su silencio era una indicación. Sin decir palabra, el joven nómada se levantó y se fue, dejando a Jeon para que llorara a la luz de las velas por el aprendiz al que había fallado. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó Tanya, mirando hacia el árbol en llamas que había detrás de ellos. Mientras navegaban río arriba, un pequeño grupo de hombres con vestimentas tribales y armas rudimentarias había intentado tenderles una emboscada, pero Shao no había mostrado piedad y había desatado poderosas oleadas de llamas que incendiaron los árboles y los obligaron a retirarse. Shao sonrió misteriosamente. Son amigos de un hombre que no esperaba encontrar aquí. Ahora sé por qué vino el avatar. Busca la enseñanza de Jeon. ¿Jeon, el desertor?, preguntó Tanya, sorprendida por la revelación. Jeon era el único hombre que había desertado del ejército de la Nación del Fuego y escapado al castigo. Bueno, a excepción de otro hombre llamado Chei, que ahora que lo pensaba coincidía con el perfil del experto en explosivos que, según se decía, había hecho contacto con el avatar en la aldea. Si el avatar tenía alguna intención de aprender fuego control, entonces Jeon bien podría ser su única oportunidad de hacerlo. Todos los demás maestros fuego habían sido reclutados para el servicio militar. Él mismo, respondió Shao con aire de suficiencia. ¿Y mi antiguo maestro? Espera, ¿qué? ¿Shao había sido alumno del infame almirante Jeon? Sin duda había mantenido ese pequeño detalle bien oculto. Shao comenzó a reírse para sí mismo, un sonido que Tanya nunca antes había notado que sonara tan oscuro y siniestro. Esto resulta mejor de lo que podría imaginar. Jeon es un viejo tonto atado por nociones anticuadas de lo que debería ser el fuego control. No le habrá enseñado al avatar ni siquiera cómo producir una chispa hasta que le haya impuesto 100 lecciones sobre cómo respirar. El avatar había perdido su tiempo aquí, y ahora puedo capturar no solo a él sino también a mi viejo y traicionero maestro. ¿Quién podría negar que el destino está de mi lado? ¿Quién podría hacerlo? A veces parecía que todo lo que Shao quería caía en sus manos. El sentimiento se demostró proféticamente cierto no unos segundos después, cuando los barcos doblaron una esquina y vieron a Jeon y a la muchacha de la tribu del agua que acompañaba al avatar arrodillados en la orilla del río. La sonrisa de Shao se hizo tan grande que parecía que le iba a desgarrar las mejillas. Tanya, ordenó, como si estuviera llamando a un perro. Ataca. Por mucho que le irritara que la trataran como a una tonta, Tanya no tuvo otra opción que obedecer. Se puso en posición despreocupada y levantó un brazo, luego lo llevó hacia adelante para desatar una poderosa ráfaga directamente a los dos objetivos. Fue un ataque inicial poderoso, pero no muy bueno contra un maestro fuego. Jeon saltó a una posición defensiva y rompió la explosión a su alrededor y a la niña, gritándole que encontrara a sus amigos y huyera. Se acomodó más en su posición cuando los botes atracaron contra la orilla del río y la guardia de élite de Shao saltó a tierra, y luego levantó ambas manos para crear una pared de llamas ardientes que les impidió perseguir a la niña. No os preocupéis, hombres. Mi antiguo maestro dejó de luchar hace mucho tiempo, declaró Shao mientras desembarcaba de su barco y avanzaba con paso confiado. La pared en llamas se abrió a su alrededor mientras usaba el fuego control para abrirse paso a través de la técnica de su maestro.
No es así, maestro Jeon. El muro de llamas comenzó a parpadear y a apagarse, dejando un silencio tenso en la orilla del río mientras el antiguo maestro y el aprendiz se miraban fijamente. Mírate, se burló Sao. ¿Alguna vez fuiste tan grandioso? No puedo creer que mi antiguo maestro se haya convertido en nada más que un simple salvaje. Jeon negó con la cabeza. Eres tú quien ha abrasado la ferocidad, Sao, respondió con calma. Ahora soy el almirante Sao. Ese título no te servirá de nada contra el avatar. No intentes luchar contra él. No eres rival para él. Sao parecía estar luchando por no reírse. Creo que puedo cuidar de un niño. Nunca había visto un poder tan puro, respondió Jeon con sabiduría y, de repente, la sonrisa de Sao fue reemplazada por un ceño fruncido. Tanya no tardó mucho en leer el subtexto de la conversación. Quizás alguna vez le había dicho lo mismo a Sao. Lo último que Sao quería oír era algo que negara lo especial que creía ser. Jeon. Esa voz. La cabeza de Tanya giró rápidamente y localizó fácilmente al avatar desde donde acababa de surgir de entre los árboles. El idiota no había huido a pesar de las instrucciones de Jeon. Realmente era un tonto. Ya veremos, susurró Sao, volviéndose hacia el avatar. Hombres. Atrapen al desertor. A sus órdenes, las tropas de Sao rodearon y se acercaron a Jeon. Sin embargo, el exalmirante solo sonrió y se dio la vuelta, envolviéndose en una bola de llamas que se convirtió en un destello de luz brillante. Cuando la luz se disipó, el anciano no estaba por ningún lado. Es un truco. Gritó Sao. Se ha escapado hacia el bosque. Tanya, encuéntralo. Sí, almirante. Respondió Tanya, y las llamas estallaron bajo sus pies. Ahora que Sao lo había mencionado, pudo ver ramas recién rotas y otras señales que delataban la dirección en la que había huido Jeon. Se adentró en el bosque a toda velocidad, con los soldados de Sao corriendo detrás de ella, y miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Sao avanzando hacia el avatar. Vamos a descubrir qué te ha enseñado mi antiguo maestro, gruñó, adoptando una postura de control del fuego. Sí, vamos a averiguarlo, pensó Tanya para sí misma, la comisura de sus labios se torció en el inicio de una sonrisa mientras se volvía hacia el bosque. Lo estaban siguiendo. Jeon se abrió paso entre la maleza a toda velocidad, y sintió un calor fantasmal en la nuca y escuchó el crepitar de los árboles quemándose no muy lejos de él. Nadie podía acusar al exalmirante Jeon de perezoso. Trabajaba duro todos los días para mantener su cuerpo en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, la triste verdad era que la edad hacía tiempo que había empezado a robarle la feroz resistencia que lo había convertido en un gran guerrero en su juventud. Ya se estaba cansando, mientras que su perseguidor no. No puedo correr más rápido que ellos, pensó con tristeza. Aunque la Nación del Fuego había caído en desgracia, él sabía mejor que la mayoría que muchos de los soldados no deseaban realmente la guerra, y él no había deseado dañar a nadie si podía evitarlo. Sin embargo, si su perseguidor estaba decidido a perseguirlo, parecía que no le quedaban muchas opciones. Jeon giró a la izquierda, se abrió paso entre una maleza y salió a un claro. Caminó tranquilamente hasta el centro del claro, escuchando los sonidos relajantes de la naturaleza que lo rodeaban. Podía oír el trino de los pájaros, el piar de los insectos, el susurro de las hojas cuando una suave brisa soplaba a través de ellas. Todos los sonidos del mundo en equilibrio. Un suspiro relajado escapó de sus labios mientras respiraba profundamente, saboreando la presencia de la naturaleza y toda la vida que había en ella a su alrededor. Qué hermoso era el mundo cuando estaba en armonía. Y ahora sus compatriotas estaban tan equivocados que no podían verlo. Aspirar. Exhalar. Fulu. Detrás de él, el arbusto de zarzas estalló en llamas y, de repente, los pájaros y los insectos volaron en pánico, dejando el claro en silencio, salvo por el crepitar hueco de las llamas. Jeon no pudo evitar la mueca de decepción que se dibujó en su rostro. El fuego realmente no hacía más que destruir la armonía del mundo. Mientras las llamas lo consumían, el arbusto de zarzas se derrumbó por su propio peso y su perseguidor lo atravesó hasta el claro. Jeon observó con curiosidad su cabello dorado como la luz del sol y luego el rastro de follaje ardiendo que dejaba a su paso con desaprobación. Entonces esta era la aprendiz de Sao. La temible niña demonio. No parecía ser fuerte, pero el hecho de que aparentemente hubiera volado a través del bosque tras él usando el propulsor a chorro hablaba de una inmensa habilidad. No debía haber sido fácil afinar las reacciones lo suficientemente rápido como para volar a través de los árboles.
Esperaba que nos conociéramos algún día, alumna de mi alumna, comenzó a conversar. Aunque admito que esperaba mejores circunstancias. Tanya, no es así. Lo es, respondió la muchacha en tono cortante. Pero no soy alumna de Sao. Ah, ¿sí? Pero tú eres el hada del sol, ¿no? La cara de la muchacha se deformó en una mueca desagradable. Prefiero el diablo del mar del sur. Qué triste que una niña tan joven creyera que era mejor ser un demonio que un hada. Entonces tal vez deberíamos limitarnos a los nombres. Por favor, llámame Geon. Creo que preferiría llamarte traidor, siseó Tanya. Geon ladeó la cabeza. ¿Estás seguro de que no eres alumno de Sao? Esas palabras suenan terriblemente parecidas a las que dice él saliendo de tu boca. El ceño fruncido de Tanya se convirtió en un rictus de furia y, con un grito, le arrojó una bola de fuego rápidamente. Parecía que había tocado una fibra sensible. Con una mano, Geon apartó la bola de fuego, asegurándose de inclinarla hacia arriba para que no golpeara el bosque, y chasqueó la lengua. Te falta control, igual que a él. Tengo el control. Espetó Tanya. No, tú tienes precisión. Replicó Geon. Afilas tu fuego hasta convertirlo en una espada afilada, pero aún así la blandes solo con el propósito de destruir. Eso no es control. El control consiste en moderación, en saber cuándo envainar la espada. Tanya se burló en voz alta. ¿Qué es esto? ¿Un sermón de un hippie que abraza árboles? ¿Qué sabes tú sobre el control? El señor del fuego osa y controla a la nación del fuego, pronto el mundo entero, pero no lo veo holgazaneando por estos bosques fumando hierba de estanque. De hecho, desde que desertaste, diría que no tienes control sobre nada. Geon negó con la cabeza. Hablo de autocontrol, no de usar la manipulación para controlar a los demás. Pues cállate, porque nadie quiere oírte. Los niños de hoy en día. ¿Cuándo se volvieron tan groseros? Dicho esto, ella no lo había atacado aún, a pesar de que su mundo decía lo contrario. Tal vez todavía no era demasiado tarde para resolver esto pacíficamente. Dime esto entonces. ¿Sientes que tienes el control? Eso pareció hacer que la joven se detuviera y lo mirara fijamente por un momento, como si sospechara que lo había escuchado mal. ¿Qué? Es una pregunta sencilla. ¿Sientes que tienes el control? La chica de cabello dorado frunció el ceño. ¿De qué? De tu vida. De tu destino. De ti mismo. Tanya se movió incómoda. Parecía que había tocado otra fibra sensible. Por supuesto que sí. Espetó sin convencer. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por ti misma? Insistió Geon. ¿Querías unirte al ejército o te lo impusieron? ¿Luchas porque quieres o porque te lo ordenan? ¿Eres tú quien controla tu vida o es Sao? Cállate. Gritó Tanya, adoptando una postura de combate adecuada. Pronto me libraré de Sao. Geon negó con la cabeza. No, hijo, no lo harás. Puedes liberarte de este Sao, pero siempre encontrarás a alguien más por encima de ti, tratando de hacerte obedecerlo, servirlo, incluso adorarlo. Mientras no tengas control, siempre habrá otro Sao. Era imposible no notar la forma en que la chica se estremeció visiblemente ante la palabra adoración, y Geon se preguntó distraídamente qué le habría hecho su antiguo aprendiz para justificar tal reacción. Entiendo lo que sientes, Tanya. Has sido arrojada a una guerra que no has creado tú misma, y otros han vuelto tu confianza, tu miedo y tu ira contra ti para convertirte en su marioneta. Pero hay más en la vida que simplemente luchar por sobrevivir. Hay un propósito mayor que dar tu vida a una causa que no es la tuya. Dio un paso hacia ella, notando que ella no se apartó de él. Déjame mostrarte. Puedo enseñarte cómo controlar tu fuego interior, y al hacerlo, controlarte a ti misma. Nadie más podrá manipularte nunca más. Serás libre. Tanya no respondió, su expresión se debatía entre la confusión y la duda. Geon dio otro paso hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo justo frente a ella. Puso una mano arrugada sobre su hombro. Y jadeó de sorpresa cuando un puño en llamas lo golpeó directo en el estómago. Geon se lanzó hacia atrás, justo a tiempo de evitar la patada que envió una ráfaga de fuego hacia su cabeza. Sin embargo, incluso ese pequeño movimiento provocó un rayo de pura agonía en su cuerpo. La quemadura era profunda y cruda, probablemente destinada a matar. No puedo creer que hayas caído en esa trampa. Debes pensar que soy una niña ingenua, ¿no? Una sonrisa se extendió por los labios de Tanya, amplia y aguda, como la de un lobo que hubiera olido sangre. Era una expresión tan maliciosa y poco natural en el rostro de una jovencita que Geon dio otro paso atrás alarmado.
¿Crees que puedes agitar palabras bonitas como libertad y esperar que yo renuncie a toda una vida de logros? Ja. Sé realista. Continuó Tanya, con los ojos dorados ardiendo como ámbar fundido. ¿Era solo su imaginación o estaba empezando a reírse? Seguro, siempre habrá alguien por encima de mí diciéndome qué hacer, y algunas de esas personas serán imbéciles tiranos como Sao. ¿Pero y qué? Toda buena organización necesita reglas. Ella resaltó su punto juntando sus manos y desatando una enorme explosión de llamas que rugió hacia él como una serpiente gigante. Geon cortó hacia abajo, separando la explosión de fuego en dos a su alrededor, e hizo una mueca de dolor por la herida reciente. Para su horror, las llamas continuaron avanzando incluso después de ser divididas, derramándose hacia los árboles circundantes e incendiando un par de árboles. Ya he conocido a gente como tú antes, ¿sabes? Gente que se queja y se lamenta del trabajo que les hace hacer su jefe. Gente que se queja de lo injustas que son las normas o de lo mal que creen que les tratan. Tan ya avanzaba a grandes zancadas, con bolas de fuego creciendo en ambas manos y, oh sí, definitivamente se estaba riendo. Lo que no comprenden es que si realmente quieren hacer un cambio, quejarse o renunciar no va a cambiar nada. Lanzó una bola de fuego, que Geon desvió con una mano con un esfuerzo considerablemente mayor del que le resultaba cómodo. Si quieres marcar una diferencia, tienes que ganarte el derecho a hacerlo. Tienes que arañar, patear y luchar para ascender por la grasienta escalera del poder hasta que seas tú quien tenga la autoridad para hacer algo al respecto. Lanzó su segunda bola de fuego y, esta vez, cuando Geon intentó desviarla, se lastimó la herida con fuerza y se rompió cuando el dolor lo atravesó en el costado. La bola de fuego lo golpeó y tiró al anciano al suelo. Y créeme, voy a hacer algo al respecto. Declaró Tanya, mientras la luz del incendio forestal que crecía a su alrededor resaltaba la locura en sus rasgos. ¿Crees que simplemente me voy a rendir y someterme a ti, a Sao o a cualquier otro? Al diablo con eso. Me dirigiré directamente a la cima del ejército y eliminaré a cualquiera que se interponga en mi camino. Ayudaré a poner fin a esta guerra de la forma que considere apropiada. Seré yo quien establezca las reglas. Ella se rió. Un sonido agudo, infantil, ebrio de locura, y en ese momento Geon finalmente se dio cuenta de su error. No estaba tratando con un niño descarriado, ni con un joven impresionable que se dejaba llevar por el camino equivocado. Esta chica realmente era un demonio con piel humana. Tu propio orgullo te gobierna, espetó, poniéndose de pie y tratando de ignorar el temblor que sentía en las rodillas por el esfuerzo. Estás perdiendo el control. Será tu perdición. Bueno, ya veremos, respondió Tanya. Abrió la mano y la empujó hacia él con un movimiento de palma, y de ella surgió una red de fuego que se ensanchó mientras volaba hacia él. Geon juntó las manos en un gesto parecido a una oración, esperando hasta que la red estuviera justo encima de él, y luego cortó hacia adelante, haciendo un agujero en la red que le permitió pasar ileso. Una vez más, las llamas continuaron hacia el bosque detrás de él, alimentando lo que ahora era un incendio forestal que crecía rápidamente. Tanya avanzó y lanzó un puñetazo hacia adelante para desatar un chorro de llamas constante contra él. Geon se agachó y devolvió el fuego con un chorro de llamas propio, aunque el suyo tenía un truco especial. Con la otra mano, señaló con dos dedos hacia la derecha y el chorro comenzó a girar en el sentido de las agujas del reloj como un huracán horizontal. Tanya saltó hacia la derecha para esquivar la corriente inicial, sonriendo con vanidad, y luego gritó alarmada cuando la corriente comenzó a girar y azotarla hacia ella por sí sola, obligándola a saltar más lejos para evitarla por poco. El movimiento apresurado provocó un aterrizaje descuidado, y Geon aprovechó su ventaja cuando notó el torpe equilibrio de la chica. 3 golpes rápidos crearon un trío de rápidas bolas de fuego que se elevaron hacia ella como pájaros en picada. Incapaz de esquivar adecuadamente, Tanya se vio obligada a conjurar un escudo de fuego y aguantar los golpes. El primero lo recibió bien, solo se tambaleó un poco hacia atrás cuando chocó con su escudo, pero los dos siguientes la golpearon al unísono y le dieron la fuerza suficiente para derribarla, aunque no parecía que fuera al suelo. En lugar de resistir la caída, Tanya se dejó caer hacia atrás como si fuera una saltadora. De sus manos y pies brotaron llamas que la impulsaron rápidamente hacia atrás a solo unos centímetros del suelo y luego hacia arriba, hasta que quedó suspendida en el cielo justo por encima de la línea de árboles. Geon también se consideraba un maestro en la técnica de propulsión, pero incluso él tuvo que admitir a regañadientes que palidecía en comparación.
La niña dorada de la Nación del Fuego se movía por el aire con una facilidad que nadie podría jamás igualar, como si volar hubiera sido una segunda naturaleza para ella desde el momento en que nació. No era de extrañar que la llamaran el hada. Había otros maestros del fuego control que podían considerarse más fuertes que ella, pero su abrumadora habilidad con esta técnica en particular cambiaba las dimensiones mismas del combate a su favor. Sería un tonto si intentara luchar contra ella en el aire. En cambio, Jeon adoptó una postura defensiva más profunda. Como la tortuga que lucha contra la grulla, se refugiaría en su caparazón y dejaría que su enemigo se cansara. La oportunidad llegaría cuando Tanya se quedara sin la energía que necesitaba para impulsar su vuelo. Sin embargo, para su sorpresa, Tanya no atacó. En cambio, sonrió con esa sonrisa malvada que tiene y disparó bolas de fuego al bosque circundante. ¿Se estaba burlando de él al seguir destruyendo la naturaleza que tanto le importaba? ¡Qué deshonroso! Sabes que estoy gratamente sorprendida. Esperaba que ya te hubieras escapado, se burló Tanya. No soy un cobarde, respondió Jeon. ¿No? Seguro que me has engañado. Huir de la guerra es una forma interesante de demostrar tu valentía. Jeon frunció el ceño. La cobardía hubiera sido seguir órdenes, pretendiendo que era por el bien de mi nación y eso me absolvía de toda culpa. El verdadero coraje se encuentra en seguir tu propio camino a pesar de que otros te digan cómo debes vivir tu vida. No estoy de acuerdo. El verdadero coraje hubiera sido tratar de convencer a otros de que compartieran contigo tu camino, incluso si te odiaban por ello, replicó Tanya. Podrías haber hecho más para terminar esta guerra como almirante que escondiéndote en un bosque. Jeon abrió la boca para responder, cuando de repente sintió una opresión en el pecho. Cada respiración se volvió pesada y mohosa, como si no pudiera obtener suficiente aire por más que jadeara. Se llevó una mano a la herida del pecho, pero a pesar del calor febril que la rodeaba, esa no parecía ser la causa de su apuro. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Ya te quedaste sin aliento? La voz petulante de Tanya llovió desde arriba, y el cruel deleite en su expresión eliminó cualquier duda sobre si ella era la responsable. ¿Cómo? Croó Jeon. Tanya señaló con la cabeza el incendio forestal que se extendía a su alrededor y envolvía el claro en un anillo de llamas. El fuego necesita oxígeno para arder. Parece que el suministro ahí abajo se está agotando rápidamente. Niño astuto. Jeon se reposicionó de su posición defensiva, preparándose para volar por los aires, pero fue interrumpido cuando una ola de fuego atravesó el claro del bosque desde el árbol en llamas detrás de él. Rápidamente giró y abrió un camino seguro a través de las llamas, solo para que otra ola se estrellara contra él desde su derecha. ¿Sabes? Dominar el fuego es mucho más fácil cuando hay fuentes de fuego cerca, comentó Tanya, agitando los brazos para enviar una tercera ola de fuego en su dirección. No me extraña que haya resultado tan complicado deshacerse de esos maestros tierra. Jeon volvió a abrirse paso entre las olas, pero la opresión en su pecho se estaba volviendo alarmantemente aguda. Tenía que escapar de la trampa en la que ella lo había atrapado. ¿Pero cómo? La respuesta le llegó en un instante. Ella no era la única que podía aprovechar el incendio forestal. Jeon recogió los brazos y recordó los días que había pasado con su querido amigo, el maestro Paku. Los grandes maestros del Loto Blanco habían pasado tiempo en sus respectivas tierras, enseñándose mutuamente la historia, la filosofía y la cultura de sus respectivas naciones. Jeon siempre había deseado ser un maestro agua y había estudiado algunas de las técnicas de Paku con gran interés. Uno de esos estudios había dado frutos inesperados. Los brazos de Jeon se movían en movimientos serpenteantes, como dragones antiguos que se enroscaban en el cielo. Los incendios forestales que lo rodeaban comenzaron a doblarse y retorcerse, transformándose según su voluntad. Como los zarcillos de un gran leviatán, 10 tentáculos ardientes, cada uno tan grueso como troncos de árboles, salieron del bosque y rodearon a Tanya. El niño demonio miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, sorprendido por la inesperada técnica. Está bien, nunca había visto eso antes, la escuchó murmurar para sí misma. Jeon agitó los brazos hacia Tanya y los zarcillos la atacaron desde todas las direcciones. Era como ver a una hidra intentando devorar una mosca. Tanya se balanceaba y se movía con una agilidad aterradora, lanzándose en direcciones siempre cambiantes de una manera que habría hecho temblar los viejos huesos de Jeon. Sin embargo, mientras un zarcillo golpeaba, los otros 9 giraban alrededor del área, listos para aprovechar su oportunidad en el momento en que ella los esquivaba en su dirección. El hecho de que la chica lograra esquivarlos a todos durante tanto tiempo hablaba de reflejos lo suficientemente afinados como para hilar fino.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las técnicas modernas de fuego control, los zarcillos de fuego de Geon no estaban hechos para arder con fuerza, sino con rapidez. Una y otra vez regresaban, empujando implacablemente a Tanya hasta los límites de su agilidad. Al final, un zarcillo tuvo suerte y golpeó directamente la espinilla de Tanya, que gritó de dolor. Cayó como una cometa que cae al suelo y se estrelló con fuerza contra el claro. La mayoría de las personas se habrían sentido derrotadas por una caída tan grande, y Geon se quedó impresionado en silencio cuando la chica se levantó de nuevo, cubierta de manchas de hierba y moretones, y notablemente cojeando de su pierna herida, pero con una determinación inconfundible encendida en sus ojos. Habría sido una excelente estudiante si tan solo hubiera abandonado el camino en el que estaba. Era una pena que lo que estaba en juego fuera demasiado importante para que él se arriesgara a intentar convencerla de nuevo. Geon luchaba por respirar, los bordes de su visión comenzaban a desdibujarse a medida que empezaban a aparecer los primeros signos de falta de oxígeno, y al otro lado del claro notó que Tanya hacía lo mismo. A ninguno de los dos le quedaba mucho tiempo. Este próximo intercambio lo resolvería. Extendiendo ambos brazos, Geon se concentró en la energía ki dentro de sí mismo. Llevó un brazo hacia abajo, canalizando su ki yin negativo hacia abajo, luego repitió el movimiento con el otro brazo, canalizando su ki yang positivo hacia él. Luego, con la máxima concentración, volvió a juntar los brazos, permitiendo que las dos energías colisionaran y formaran un relámpago crepitante con su unión. Un rayo bien dirigido pondría fin a esta pelea de manera rápida y eficiente. Había esperado que Tanya intentara tomar el aire nuevamente, o al menos comenzara a hacer algún intento de esquivarlo incluso con una pierna herida, pero para su sorpresa, no lo hizo. En cambio, se mantuvo firme. Te doy una última oportunidad, muchacha. Ríndete, gritó Geon. No deseo matarte. Tanya no respondió. Se limitó a adoptar una postura propia, con el rostro inmutable. El mensaje era claro. No habría rendición. Así sea. Geon extendió dos dedos hacia adelante y de ellos salió rugiendo un rayo puro que atravesó el aire mientras se precipitaba hacia Tanya. Sin embargo, cuando él se movió, también lo hizo Tanya. El rayo era rápido, preciso y poderoso. Era casi imposible evitarlo a menos que ya estuvieras fuera de la línea de fuego antes de que se lanzara. Teniendo eso en cuenta, fue lo suficientemente impresionante como para que Tanya casi lo esquivara. Estallidos de llamas tan intensos que parecieron brillar blancos por un segundo brotaron de sus pies mientras se arrojaba hacia un lado, quemando la hierba debajo de ella hasta convertirla en un charco de cenizas ennegrecidas en un abrir y cerrar de ojos mientras se disparaba hacia un lado. Sin embargo, aún no fue lo suficientemente rápida. El rayo que debería haberle atravesado directamente el medio del pecho en cambio le atravesó el antebrazo izquierdo, abriendo un agujero ardiente directamente a través de él con una facilidad desdeñosa. Sin embargo, incluso cuando su rostro se contorsionó de dolor, los ojos de Tanya aún brillaban victoriosamente. De su mano derecha, un rayo de fuego del tamaño de una pelota de béisbol se curvó en el aire, siguiendo la trayectoria del rayo. El repentino destello de luz de su propio ataque había llenado de manchas los viejos ojos de Geon, y en el lapso de los dos parpadeos que tardó en despejarlas, el rayo de fuego estaba demasiado cerca para evitarlo. Se estrelló contra su pecho, justo encima de la desagradable quemadura que Tanya le había infligido al principio de la pelea, y se derritió a través de la carne debilitada como cera de vela, abriéndose camino a través de los órganos de Geon y saliendo por el otro lado. Tanya se desplomó en el suelo, silbando blasfemias con agonía mientras se agarraba el brazo que aún humeaba. Pero a Geon sus palabras le sonaron extrañamente apagadas, como si las estuviera escuchando a través de un espeso velo de lana. De hecho, todos los sonidos del mundo que lo rodeaba, desde el susurro de las hojas hasta el crepitar del fuego, sonaban distantes y lejanos. El único ruido que podía oír claramente era el bombeo de su sangre en los oídos, que se debilitaba cada vez más con cada latido del corazón. Este es el final. El pensamiento cruzó por su mente con una sensación de tranquila certeza. Un sentimiento instintivo en lo profundo de su alma que le decía que finalmente había llegado su hora. Siempre había esperado sentir el arrepentimiento carcomiéndolo cuando la muerte finalmente viniera a reclamarlo, y se sorprendió gratamente al descubrir que eso no era cierto. Todavía había cosas que le hubiera gustado haber dicho y hecho, pero no sentía ninguna obligación de aferrarse febrilmente a ellas. Como los maestros aire de antaño, sintió que su espíritu se liberaba de sus preocupaciones mortales una por una, trayendo ligereza y libertad a su cansado espíritu. Una suave oscuridad, como la calma de un sueño profundo,
comenzó a extenderse por los bordes de sus ojos. Jeon cayó de rodillas y luego al suelo, dejando que la suave caricia de la hierba lo abrazara. En sus últimos momentos, Jeon pensó en Aang. El niño era joven y a veces impaciente, pero había tenido la sabiduría de reconocer sus errores y el coraje de admitirlos. El niño se convertiría rápidamente en el hombre que el mundo necesitaba que fuera para el final del verano. Sí, Jeon podía descansar tranquilo sabiendo que el mundo estaría a salvo en las manos del Avatar. Y así, con un último suspiro, el viejo gran maestro cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo reclamara. El fuego rugió con alegría descontrolada en las cubiertas de sus barcos, burlándose de él por su fracaso. Sao hervía de furia al rojo vivo. Lo habían engañado. Un niño de 10 años lo había engañado para que destruyera sus propios barcos. La humillación alimentaba su rabia y lo impulsaba a atacar, pero, al tener ante sí la prueba de lo que su imprudencia había provocado, no se atrevió. Sin una salida para su exceso de agresión, se encontró paralizado por ella. De pie, mudo, en el agua mientras su cuerpo temblaba de ira salvaje. El Avatar lo había vencido. Y ni siquiera había lanzado un solo puñetazo para lograrlo. ¿No tuviste suerte capturando al Avatar? Bienvenido al club. La columna de Sao se puso rígida. ¿Quién se atrevía a hablarle de esa manera? Lentamente, su cabeza se volvió hacia la orilla del río, sus ojos inyectados en sangre se fijaron en la chica de cabello rubio que estaba allí parada, sosteniendo un brazo. Tanya. Espero que, por tu bien, dijo entre dientes, tratando de mantener la calma, Jeon esté muerto. Porque juro por Agni que si me vuelves a fallar, el mismo suelo que pises será tu tumba. ¿Ese viejo charlatán? Resopló Tanya con desdén. Es más duro de lo que esperaba, pero no es rival para mí. Está muerto, muerto. El maestro Jeon estaba muerto. Desde el momento en que escuchó la noticia de que su mentor se había convertido en un traidor, Sao había anhelado ser quien lo llevara ante la justicia. Había soñado con lo satisfactorio que debía ser derribar al hombre que lo había reprendido con constantes y derrochadoras lecciones sobre moderación. ¿La moderación había salvado la vida de Jeon al final? No, no había sido así. La moderación era para los débiles, como el príncipe Zuko o el payaso de su tío. Los fuertes no se andaban con rodeos. Y, sin embargo, a pesar de sus expectativas, Sao no se sintió feliz al enterarse de la muerte de su maestro como esperaba. En cambio, lo dejó sintiéndose, extrañamente retorcido por dentro. Ya veo, murmuró, dándose la vuelta para mirar el río. Muy bien entonces. Al menos una amenaza para la Nación del Fuego ha sido eliminada. Oh, por favor, se burló Tanya. ¿De verdad crees que alardear de haber matado a un anciano senil será suficiente para distraer al Señor del Fuego de su misión de capturar al Avatar? La cabeza de Sao se giró como un látigo, sus ojos estaban tan encendidos por la rabia que casi parecía que pudiera salir fuego de ellos. De repente, su ira impotente encontró un objetivo conveniente. ¿Cómo te atreves? Siseó, avanzando a grandes zancadas hacia Tanya. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó un brazo y la golpeó, asestándole una fuerte bofetada con el revés en la mejilla. Lo enfureció aún más cuando Tanya no reaccionó en absoluto. ¿Te atreves a insinuar que yo soy el fracasado? Yo. No quería que lo consideraran un fracasado. Se negaba. Nunca permitiría que su reputación se viera manchada. En la locura febril de su ira, la inspiración lo golpeó. ¿Por qué tú no capturaste al Avatar? Tú eres el que recibió la tarea. ¿Por qué me ordenaste que persiguiera a tu viejo y cojo amo? Dijo Tanya con desdén. Sin duda, un sentimentalismo mezquino te cegó ante lo que era realmente importante. Me aseguraré de que el Señor del Fuego sepa exactamente qué sucedió aquí. No, no. El Señor del Fuego nunca debe descubrir la verdad de lo que sucedió. Si perdía la aprobación del Señor del Fuego ahora, todos sus planes se desmoronarían. La flota que había estado reuniendo para asaltar el Polo Norte se disolvería en un abrir y cerrar de ojos. Solo había una manera de evitar que la verdad saliera a la luz. Sao se enderezó y una frialdad acerada apareció en sus ojos. Te advertí antes que si no lograbas capturar al Avatar nuevamente, eso significaría tu ejecución, gruñó. Sin embargo, lejos de sentirse intimidada, Tanya se burló. No me matarás, afirmó con la seguridad despreocupada de alguien que comenta sobre el clima. ¿Ah, sí? Sao se inclinó para acercarse y sus ojos se clavaron directamente en los de ella. ¿Y por qué, dime, es eso? Los ojos de Tanya se posaron en algo por encima de su hombro y su característica sonrisa espeluznante se extendió por sus labios. Porque sin mí, ¿quién te va a proteger de él?
Shao se dio la vuelta y adoptó instintivamente una postura defensiva para protegerse de una emboscada. Alguien se había acercado sigilosamente a él. ¿Con quién se había asociado? ¿Con el maestro Geon? ¿Con el avatar? ¿Con el señor del fuego? Sin embargo, detrás de él no había nada más que espacio vacío. ¡Pam! Un golpe sordo golpeó a Shao en la espalda, robándole el aliento en un instante, y una luz naranja brillante llenó su visión. Terminó tan rápido como había comenzado, dejando manchas flotando sobre sus ojos. ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? Aturdido, miró hacia su pecho, que se sentía extrañamente pesado. Oh, un gran agujero del tamaño de un puño, delineado con carne ennegrecida y carbonizada, apareció ante él desde su propio torso. Estiró la cabeza hacia atrás para mirar a Tanya, que estaba detrás de él con una mano humeante apretada contra su espalda. Tú, logró decir con voz entrecortada, antes de que se le doblaran las rodillas. Por extraño que parezca, Tanya lo agarró por los hombros para evitar que cayera y la gravedad lo agarró por detrás, dejándolo suavemente hacia atrás para que quedara tendido en las aguas poco profundas de la orilla del río. SSSHHH, está bien, no luches, susurró ella con dulzura mientras lo bajaba, como una enfermera que ofrece una fachada de consuelo a un paciente mientras desconectan el soporte vital. Las manos de Shao buscaron débilmente su garganta en un último intento de estrangular a su subordinado traicionero, pero ella las apartó con indiferencia. Tanya se arrodilló en el río junto a él, las pequeñas olas le lamían las rodillas mientras acunaba la cabeza de Shao para mantenerla justo por encima del nivel del agua. Sabes, realmente lamento que haya tenido que terminar de esta manera, dijo con una gentileza poco habitual en ella. Distraídamente, le apartó un mechón de pelo de la cara. Las cosas se pusieron difíciles entre nosotros al final, pero durante la mayor parte del tiempo que te he conocido, has sido el superior perfecto. Nadie más habría promovido a una chica tan joven y aparentemente inexperta como yo hasta el último puesto de la jerarquía tan rápidamente. Habrían asumido que no había sido puesta a prueba o que era demasiado inmadura. Pero tú no. Un brillo perverso brilló en sus ojos. No, para ti no importaba quién era yo o de dónde venía, siempre y cuando pudiera destruir a tus enemigos. Una meritócrata perfecta. Al permanecer a tu sombra y alimentar tu ascenso, podría ascender sin que nadie me examinara. Pero sabes, Tanya se quedó callada, sus labios se curvaron hacia abajo en una pequeña y triste mueca. Tu maestro Geon me ayudó a darme cuenta de que habíamos llegado al final de ese acuerdo. Como cualquier gerente que asciende gracias al trabajo de un subordinado experto, tú habías llegado a la cima y querías mantenerme a tu sombra para siempre para poder permanecer allí. Te habías convertido en el último obstáculo que necesitaba superar para cumplir mis propias ambiciones. Así que, al final, ¿qué otra opción me queda más que matarte? Si tuviera que elegir entre ser una asesina o una esclava, elegiría asesinar en cualquier momento. Creo que tú también lo harías. Un gorgoteo de sangre se agolpó en la garganta de Shao, lo que le hizo toser violentamente sobre su barbilla. Tanya chasqueó la lengua y se la secó. Pero no te preocupes, Shao. Sé lo mucho que significa la gloria para ti, y por respeto a todo lo que has hecho por mí, me aseguraré de que aún la obtengas. Toda la nación del fuego sabrá cómo, al enterarse de que tu propio maestro traicionero estaba enseñando al avatar el fuego control, te apresuraste valientemente aquí para enfrentarlos. ¿Con qué ferocidad luchaste contra el avatar, que estaba ebrio con el poder de aprender el elemento superior? ¿Cómo habrías ganado si el avatar no se hubiera arrastrado ante ti en una falsa rendición, y luego te hubiera golpeado por detrás como un cobarde en el momento en que le diste la espalda? Tanya se inclinó más cerca, sus ojos amarillo dorado clavados en los de Shao como un ave de presa que se lanza en picada hacia su próxima comida. Una de sus manos se metió en su camisa y sacó la llave que llevaba alrededor de su cuello. Pero, ¿sabes qué será lo mejor de todo? Una vez que lidere la conquista exitosa del Polo Norte, capture al avatar y sea aclamado como el héroe más grande de la Nación del Fuego, haré que construyan una estatua de ti. Le contaré a todo el que escuche la historia del sabio mentor que me vio como un diamante en bruto. Cómo me diste la guía y las oportunidades para hacer algo de mí mismo en el ejército, y cómo ahora mismo, con tu último aliento, me dijiste el secreto para conquistar el norte. La sonrisa de Tanya habría parecido tan dulce e inocente, si el oro resplandeciente de sus ojos no brillara con un regocijo cruel y violento. Alcanzarás la gloria eterna que ansiabas como una extensión de mi leyenda, Shao. Irónico, considerando cómo trataste de convertirme en una extensión de la tuya.
Shao lanzó un último y débil intento de insulto, pero apenas pudo reunir la fuerza para levantar la cabeza. Su cuerpo se sentía pesado y lento, como si estuviera lleno de plomo, y la oscuridad se estaba infiltrando rápidamente en los bordes de su visión. Cuando sus párpados se volvieron pesados, Tanya lo bajó al agua, sonriendo macabramente sobre su cuerpo como un demonio esperando reclamar su alma. Duerme ahora, Shao. Yo me encargaré del resto. Con el corazón lleno de miedo y arrepentimiento, los ojos de Shao se cerraron por última vez, y la oscuridad se abalanzó sobre él para tragarlo tal como había hecho con su amo. La tripulación de Sulon's Revenge permanecía firme en un silencio sepulcral, ignorando la llovizna que caía sobre sus armaduras desde las nubes grises que se alzaban sobre ellos. La noche casi había llegado, pero los grandes braseros que habían instalado en la cubierta ardían con la intensidad suficiente para mantenerlos calientes. Nadie se atrevió a pronunciar palabra alguna, pero una sensación de incertidumbre y temor se cernía sobre ellos como un espeso sudario. Hacía horas que el grupo de asalto de Shao había regresado de su búsqueda del avatar a pie, y no había tardado mucho en darse cuenta de que el hombre alto e imponente que debería haberlos liderado había sido reemplazado por la niña de cabello dorado que inspiraba tanto asombro como terror en igual medida. No habían pasado 10 minutos antes de que unos susurros urgentes hicieran correr la noticia por todo el barco. El almirante Shao estaba muerto. Sin él, el mando de la tripulación recayó en la comandante Tanya, pero eso no ayudó a tranquilizar a la tripulación. Todos sabían que la flota de naves que Shao había estado reuniendo era para algún tipo de gran invasión, pero Shao no había sido muy comunicativo sobre cuál era exactamente el plan. Sin él, la pregunta de qué sucedería ahora estaba en la mente de todos. Si la flota se desintegraba, sería una pérdida masiva del tiempo y los recursos que se habían invertido en reunirlos. ¿Pero qué otra opción había? ¿Quién más podría liderar la invasión excepto Shao? Sin duda, el comandante Tanya los había llamado aquí para responder esas mismas preguntas. Mientras su líder de cabello dorado caminaba hacia un podio frente a ellos, la lluvia goteaba por su rostro estoico como lágrimas y empapaba los vendajes que cubrían un brazo hasta convertirlos en un desastre gris húmedo. Ninguno de los tripulantes dudaba de que detrás de su expresión indiferente Tanya debía estar sufriendo terriblemente. Era propio de ella mantener una cara fuerte por el bien de ellos, pero todos sabían lo leal que había sido al almirante Shao. Había sido su soldado perfecta, siguiendo sus órdenes diligente y eficientemente, y siempre a su lado sin importar cuán alto ascendiera en los rangos. Una vez que la noticia de que era huérfana se extendió por el molino de rumores, algunos incluso habían teorizado que era en secreto la hija de Shao y se había unido a la marina para poder conocerlo. Soldados de la Nación del Fuego. Gritó Tanya, y su voz se escuchó por toda la cubierta con la facilidad que le daba la práctica. Su tono, al igual que su postura, no revelaba nada sobre cómo se sentía, además de un estoicismo frío. Sin duda, todos han oído los rumores, y he venido a confirmarlos. Hoy temprano, el almirante Shao perdió la vida en batalla contra el avatar. Usando técnicas cobardes de control del fuego aprendidas a los pies del traidor Jeon, el avatar golpeó al almirante Shao mientras estaba de espaldas. Entre la multitud comenzaron a surgir murmullos de indignación, pero Tanya los silenció inmediatamente con un puño en alto. Su sacrificio no será olvidado, ni tampoco los actos deshonrosos del avatar, pero ahora no es momento de lamentarse. El almirante reunió esta flota para la mayor campaña militar en la que nuestra nación se ha embarcado desde el asedio de Ba Sing Se, y en su último aliento me reveló el secreto de su plan de invasión. Un secreto que no permitiré que se desperdicie. Tanya se enderezó y, por un momento, pareció que realmente había crecido. El aura de autoridad que la rodeaba exigía su absoluta atención. Según los procedimientos militares posteriores a la muerte de un oficial al mando de alto rango, por la presente reclamo temporalmente el rango de almirante interino hasta que se reciban nuevas órdenes de la patria. Y mi primera orden, que se transmitirá a toda la flota, es continuar reuniendo tropas según las instrucciones del difunto almirante Shao. Miró a la multitud, desafiando en silencio a cualquiera a refutar su afirmación, y cuando nadie lo hizo, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Regresen a sus puestos y prepárense para recibir nuevas órdenes. Muy pronto todos tendrán un papel que desempeñar en la batalla más heroica que esta guerra haya visto jamás. La muerte del almirante Shao no significará el final del legado que comenzó. Terminaremos lo que él comenzó. Saludó y fue recompensada por 1000 soldados que la saludaron en un estruendoso unísono. Por la gloria de la Nación del Fuego. Gritó. Por la gloria de la Nación del Fuego.
Miles de voces respondieron. Después de eso, Tanya se dio la vuelta y se alejó, dejando a los soldados con sus asuntos mientras ella se dirigía directamente al timón. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, la expresión controlada de su rostro se desvaneció y volvió fácilmente a la sonrisa lobuna que había estado luchando por mantener alejada de su rostro durante horas. Con un paso rápido, Tanya se acercó a la pesada caja fuerte que se encontraba en la esquina de la habitación, sacó la llave que le había robado a Sao de su bolsillo y la insertó en la cerradura. La verdad es que no tenía ni la menor idea de lo que Sao estaba planeando, pero mientras todos los demás pensaran que lo sabían, nunca se atreverían a cuestionar su derecho a tomar el mando. Era la dudosa promesa de Sao de una gran victoria lo que mantenía unida a esta flota, y mientras ella pareciera ser la única que quedaba que podía proporcionarla, su posición de almirante interina estaba asegurada. No es que ella fuera a ser simplemente una almirante interina por mucho tiempo después de conquistar con éxito el Polo Norte. Traer un premio como ese al Señor del Fuego, y que se le otorgara formalmente el rango de almirante sería la menor de sus recompensas. Ahora lo único que le quedaba por hacer era conquistar el norte. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero si Sao creía que era posible, al menos debía tener en sus manos información valiosa que pretendía explotar. Información que probablemente guardaba en un lugar muy seguro. La puerta de la caja fuerte se abrió y en su interior había un único pergamino, viejo y de un marrón polvoriento, como una reliquia de museo. Tanya abrió el pergamino con cuidado y miró con curiosidad la imagen de dos peces nadando en círculo uno alrededor del otro. Debajo de la imagen se mostraban dos palabras en letras grandes y en negrita: luna y océano. Mientras sus ojos escaneaban el contenido del pergamino, la sonrisa diabólica en el rostro de Tanya se hizo un poco más aguda. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, puedes dar like y escribir un comentario. Se despide Smithy Fanfics.